Hola amigos y amigas de Animales Literarios. Nos encontramos hoy acá en la ciudad de Talca, precisamente en la Alameda, junto a José Luis Muñoz, poeta. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, gracias, Hugo Vier. Muy bien, aquí estamos en una parte que no es menor, digamos, Alameda, junto con el frontis del Colegio La Salle, justamente en un lugar tal vez neurálgico de nuestra ciudad. Así y justamente representa la catedral que tenemos atrás nosotros, San Agustín, y un hermoso emblema que es de la batalla de los Chorrillos. Justamente. Estamos saliendo por las pantallas de Canal 30, Multicom, ¿cierto? En Animales Literarios. José Luis, cuéntame, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cómo es tu primer encuentro con las letras, con la lectura? ¿Empezaste a escribir desde pequeño? ¿Fue de más grande? ¿Un profesor, un familiar? ¿Cómo fue más o menos ese primer encuentro tuyo con las letras? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con algunas ideas hechas de cabros chicos. De tal vez que, bueno, yo empecé a redactar, claro, típico cartas de amor a amores que nunca existieron. De cabros chicos tuve una historia con la poesía, pensando que mi madre estudió acá en el colegio al lado de Industrial, en este caso en el liceo... En el Diego Portales. Diego Portales. Y tenía una afinidad importante con las letras. Y me enseñó una cuota de literatura no menor. Al menos, por lo menos, proyectar ciertas ideas como para leer, escuchar, me declamaba ciertos textos. Yo aprendí leyendo justamente Rubén Darío. Empecé con esa literatura, con la Juana Inarborum, con la Sor Juana Inés de la Cruz. Y empecé también de a poquito a redactar. Yo me caracterizo por una historia súper particular, Hugo. Justamente yo empecé también a escribir al diario del Centro, ciertos agradecimientos o ciertos artículos no definidos. Perfecto. Que son los que... Y no poesía como tal. No, poesía como tal nunca tuve mayor acercamiento, pero, insisto, si nos vemos del lado lírico, el lado más como de la belleza, sí, a las pololas. Sí, yo recuerdo un episodio que entregué una carta en el Colegio María, estudié yo en el año, no sé, 96, 95. Una carta pública al curso lleno de romanticismo, lleno también de ideas que son súper interesantes para un caro chico. Ya, entonces el género epistolar más o menos fue como que anduvo picando por ahí, anduvo picando el género epistolar justamente. Y entendiendo justamente de que también eso me permitió a mí, gracias a la cultura de mi vieja, insisto, y mi padre que también, bueno, cantautor de tango, siempre tanguero, digamos, de Valparaíso, qué sé yo. Aprendí muchos recursos estilísticos, al menos sin mucha lectura tampoco, pero sí con cierto atrevimiento de leer, de escuchar, de escribir, de esbozar ciertos textos, pero finalmente con nada serio, totalmente iniciando hasta, bueno, cuando empecé a estudiar castellano, pedagogía ya, castellano. Pero en el colegio, cuando estaba el Andrés Bello, ¿también ganaste un concurso de poesía? Sí, claro, y he ganado distintos galardones. Yo creo que el esfuerzo mayor que tuve como poeta, o intentando hacerlo, fue con un poema que saqué en el año 2005, que se llama Poemas para contemplar una tarde. Y ese poema lo saqué entendiendo de que, claro, era un texto manuscrito, digamos, anillado, para la gente que lo pudo salvar ahí. Eso fue en la universidad. Y claro, y tenía 4 unidades tópicas, me acuerdo: naturaleza, el amor, la vida, la sociedad, las tonteras. Ya, perfecto, bien ordenado, así como... Pero quedó en los pasillos de la Autónoma del Sur de ese tiempo, que quedaba por aquí del Barrio Norte. Ya, como los textos Rodrigo Lira que se leían así como de mano en mano, fotocopia. Vamos a hacer esa suerte de trance, ese ir y venir, que Juan Luis Martín también, claro, lo hizo, también lo hizo Zurita, lo hicieron varios en su minuto de estos poetas de los 80. Y tú estudias pedagogía en castellano en la Autónoma del Sur. Y frente a eso, mi intento mayor, yo creo, fue haber sacado ese texto que no llegó a un puerto, o sea, no llegó a nada más concreto que lectura entre pasillos. Y ese esbozo, que no está mal tampoco, o sea, que te lean ya igual es positivo. Pero bueno, traté de hacer como un intento, como digo, no menor. Pero que, insisto, quedó, digamos, en la sala, en el aula de las pedagogías en ese tiempo. Nosotros teníamos historia, matemática, lenguaje, castellano ese tiempo que yo estudié. Y bueno, tal vez mi intento mayor significó varios años posteriores, con Código y Escenas, que sería mi primer libro. Ese es tu primer libro, ya el año 2015.
si no me equivoco, Ediciones La Horca. Exactamente. Siempre apostando por una autoeditorial, de autogestión, yo creo que el código y escena, a ver, uno cuando lee un libro y después uno como le tiene mal al libro, como que no es tampoco tan significativo en su minuto. Dije yo, a ver, esto es la mejor obra, cumbre, magnánimo, digamos, dentro de la poesía. Po. Así, nosotros nos podemos creer también perros locos. Po. Por supuesto. Así como hay una obra, ¿cachai?, de Roberto Bolaño que se llama Los perros cacheros. Bueno, un texto cortito, de 7 páginas. Y que justamente es un cuento que aplica de cómo nosotros nos vemos como siendo autores de una historia que no existe. Pero la literatura sí relega. Y yo creo que tenemos que confiar tal vez en esa bóveda de escritos, lo que hablamos también con Barthes, que justamente habla de la muerte, digamos. Hablamos del concepto también utópico, y la ciencia, y la historia, y cómo se van complementando todas estas ramas. El autor tiene que siempre dejar ese elemento positivo hacia la sociedad. Me parece imposible, Hugo Villar, conocer a mí que alguien que lea para sí mismo y escribe para sí mismo. Creo que todavía hay una cosa ahí con lo social o con la sociedad. Y que ese primer libro me dio el impulso, digamos, para tirar como las ramas. Claro, y en ese sentido, ¿por qué escribes o por qué escribiste ese libro? Por entregar un mensaje, la poesía tiene que... Para aproximarme, digamos, en el género, aproximarme tal vez en apostar algo que chuta. Pensaba yo, me acuerdo que salió Bachelet en ese tiempo, el 2005, 2006, la primera presidencia de nuestra presidencia, valga la redundancia, donde aparecieron cigarros que decían, este cigarro te mata, ¿cachai? Ahí aparecían, por ejemplo, el Transantiago apareció, Iván Zamorano haciendo, ¿cachai?, tonteras, ¿cachai?, apostando también a ciertos anuncios públicos que finalmente se convirtieron muchas veces o en una icografía o finalmente también en una expresión poética. Ya, o sea, y tú te tomaste de esos referentes, tautológico, morfológico. Claro, porque en tu poesía también está muy presente el coa, las frases, los chilenismos, y lo medio fragmentos también, de canciones. Y lo medio flight, y los flight, quiero, a ver, tal vez... Dejarlo en evidencia ya, los flight. O sea, al final es eso. Tal vez el lenguaje que es poético para la gente, es poético para el pueblo. Yo intento hacer, yo creo que esos manifiestos con los manifiestos tridentistas, con los manifiestos, digamos, surrealistas, los manifiestos que se han escrito, digamos, por generaciones por la vanguardia, me han llevado también a mí a esa lectura, entender de que nosotros nos queda el último de nosotros, el creacionismo. Y el último también de Roberto, también el último que se hizo en México, justamente con la UNAM, haciendo, ¿cachai?, todo un cuento de los infrarrealistas. Como el Santiago, o en este caso con buenos potentes, o sea, con personas que finalmente subrayaron tal vez la novela, pero una novela cómica, pero una novela, ¿cachai?, que está embalsada con una crítica que, para mí, o a mi modo, como estilo poético, me interesa harto, que es la contestación, que es justamente lo rockeano, que es justamente lo que tiene que decir algo y no quedarse tampoco en anonimato. Me da a entender que dentro del género literatura, la crónica, el relato, la novela, la poesía, el teatro, todos postulan algo. Bertolt Brecht también plantea algo que es muy interesante, que decía que lo que no comunica para el público, no comunica para nadie. En una de las novelas que, bueno, digamos, cuentos cortos, pero sobre todo que son su teatro más poderoso. Ya, entonces el teatro más humano que tiene, claro, es justamente con Enrique Ibsen, con la casa de muñecas, y vamos hablando, ¿cachai?, que todos al final siendo un correlato dentro de la literatura. Yo creo que nosotros los talquinos, en la literatura local, me entienden a mí que hay estos sol nacientes, hay estas creaciones interesantes, Hugo. Me doy cuenta a mí que se ha podido tal vez sacar y levantar ciertos testigos, no sé, como la Gabriela, digamos, con su libro El Tajo, ¿cachai?, que es buenísimo. La Baciel, Jonathan Opaso, tengo gente que todavía se está metiendo... ¿Te parece a ti que hay una movida o hay una onda, un movimiento ahí de escritores jóvenes en el Maule? Hay algo que me llama poderosamente la atención, de que están haciendo un trabajo inalcanzable. ¿En qué sentido? Ellos están sacando sus propias obras y les está yendo bien.
Y eso, mantener la vigencia dentro de la poesía, dentro de nuestra región del Maule, que siempre ha sido poderosa en términos de qué, en términos de estructura, en términos de contenido, en términos de personas que hemos tenido, partiendo nosotros de Carlos Díaz Loyola, partiendo de ahí la poesía nuestra, hablando después con Neruda también, si nos ponemos un diálogo con Neruda también de Parral y para qué hablar con San Jerez de Loncomilla. Tenemos 7, 8, 10 poetas que han sido emblemáticos. Jerónimo Lago Lisboa, tenemos gente y para qué hablar de Conti. Nuestro sector también marítimo. O sea, hay una tradición que respalda un movimiento nuevo también. Y yo valoro bastante a los chiquillos. Hay chiquillos que están sacando sus creaciones, son interesantes, he leído varias, y me va a entender a mí que hay una propuesta que hace concominancia, digamos, con lo que está pasando ahora. Esas inquietudes y esas formas de crear, independientemente por el sello o la editorial que estén distribuyendo, fabricando tal vez sus productos, a mí me llama harto la atención porque creo que hay algo que hay que decir. Y eso lo valoro harto. Pensando en la otra generación también, la hoja del roneo, digamos. Claro. Los poetas emblemáticos, Más Papito antiguo. Bernardo, Papito, ¿cachai? Silvia, Mamita Silvia, no sé. No sé, pues yo conozco a ver, Ricardo Paso, Susana Buroto, que bueno, yo admiro mucho a ella y me hizo clase. Y Oye, tiene una narrativa exquisita. A Y mí- esa generación de cuando tú estás en la universidad, ahí también hay varios... en la generación dorada también se le llama de varios escritores, poetas. Y claro, ahí tengo a Diego Muñoz que sacó su página de internet Aptemida Z, que justamente hace recetas culinarias, valga la redundancia, en torno a la poesía como aplicada, así como en este caso José Ángel Cueva, el restaurante de Chile. Oye, aquí tuvimos a Pepe Cuevas, compadre, en un monumento no menor, digamos, en un evento no menor, digamos, de la descentración poética con Oscar Saavedra. Poética. Eso 2010. 2009, 2010. 2009-2010. Y aquí en el Marco Camero, la teníamos ahí, y José Ángel Cueva se le dio una cazuela sin gusto Ya. y con caldo mayo y dijo, ese es un poco perejil. Ya, póngale ahí talento en la O cazuela. quería un plato de lentejas, dijo. Pero tuvimos, perdón, Camilo Broski, me acuerdo, tuvimos gente... O sea, eso marcó más o menos esa generación, ese Y claro, encuentro poético. Lucho Herrera, claro, después sacó su editorial, se fue para Las Cruces, y desde ahí saqué mi tercer libro, que sería Los Pilares del Árbol Caído. Caído, sí. Y él me dijo, mira, a ver, ahora tu propuesta, anteriormente con los dos libros, Situaciones Regulares y Código y Escena, el tercer libro postula justamente a una idea de un talante lírico más maduro, que intenta no tanto grabado, ni tampoco tanto afiche, ni esta cuestión de kitsch moda, sino que todo lo contrario, postula tal vez a buscar elementos propios de una poesía que está aterrizada y seguramente por el término, pensando que también nació mi hija y nació mi libro, ¿cachai? Ya. Entonces dije yo, a ver, Hay una conexión ahí. Elvin Muñoz también, porque ¿cachai? Siempre fue teórico, siempre me tiró ensayos, digamos, de algunos textos, reseñas cortas, por editoriales, digamos, o sea, por libros electrónicos tal vez, en este caso El Lector de Linares, ¿cachai? Página de internet cuya función justamente es publicar ciertos elementos que son artículos. Claro. Gustavo Palavecino también hizo un esfuerzo también presentando sus libros en la biblioteca ya Margot Loyola, Polinares, hizo varias presentaciones no menores, todo lo contrario, hizo un buen aporte, digamos, a las letras chilenas y a las letras nuestras, de generación, insisto, de que venimos nosotros, Hugo, pagando nosotros la factura de una generación nacida tal vez en la dictadura. Claro, en los 80 por lo general. Escuchando, claro, grupos que son cuáticos, panquetas, hip hop fuerte, no sé. Claro, ese es un tema que está presente también en tus textos poéticos. Y que responde justamente a ciertos alimentos que nosotros podemos entender como el cine chileno también. Nosotros ahí tenemos que el cine, recuerda, se abrió las puertas la Universidad de Chile recién en el año 80. Porque claro, antes todo fue una cuota de literatura marxista, a juicio y a pito, digamos, de un sistema que no estábamos corrompidos. Y que eso es lo que busco, Hugo. Yo como profe y como escritor y como persona, me gusta a mí plantear mis ideas que tengan que ver con una respuesta. Y que haga concordancia
y haga una impronta tal vez con lo que hacemos. Yo estudié, ¿cachai? Humanidades igual que tú, en la Universidad de Talca, con Javier Pinedo, por ejemplo, con tipo Claudio Cortés, aprendí un poco más del arte. Pedro Emilio Zamorano también. Pero aprendí un poco de inculcar eso, de saber un poco de respuestas que no sabía. Y valga la redundancia, de entender también que aquí las humanidades tenemos una cuota de responsabilidad, dices tú. Y frente a nosotros que tratamos de, encabechar esto, me entender a mí que hay que ser súper de acuerdo en lo que estamos haciendo. Unificar criterios, levantar nuestras ideas y finalmente crear. Yo creo que no es menor lo que cuidó Vicente, para mí, uno de los cototos de la poesía, junto con Carlos Pessoa Belli, cototos de la poesía. Pessoa Belli, hay una anécdota simpática, que Pessoa Belli tiene solamente un libro que se llama Obras Completas. Y no encontraban los registros. Y claro, se dieron como perdidos. Y el perro de Pessoa, que se llamaba Augusto. Yo dudo ahí por qué Augusto, pero... Y el perro empezó a escarbar y empezó a cachar que todos sus libros, o sea, todos sus textos, están en el patio enterrado, ¿cachai? Bajo un parrón. Ya, o sea, el perro encontró... Y ahí el archivo y bibliotecario de la Universidad de Chile, que pertenece, digamos, al Centro Cultural de la Moneda, sí, pues, enfocó esos registros. Rescató su obra. Y sus obras completas, claro, por editorial Nacimiento, el 22. A ver. Es muy buena anécdota. Es que a ver. Ya, tú no entierras tus textos, ¿cierto? ¿O sí? A veces sí, a veces los tiro como un cohete. No, trato tal vez de... Ni tampoco lo hago la asada, tampoco mis textos, no sé, y tírenlo. No, yo creo que tenemos que revitalizar esto. José Luis, ¿tú te sientes una voz diferente, una voz lírica distinta en el Maule, por ejemplo? No, me siento más que una voz diferente, me siento una persona que también va en función, digamos, de lo que está ocurriendo en el entorno. Actualmente estoy escribiendo mi cuarto libro, que se llama Lo que los pilares del árbol caído me enseñó. O sea, viene en respuesta al tercer libro, Los pilares del árbol caído. Exactamente. O sea, una reflexión sobre ese libro. Una meta reflexión frente al libro 3, ¿cachai? Y que justamente apuesta también por una idea de que cómo estoy armando, por ejemplo, mayores figuras literarias, por ejemplo, preocupando más de la estética en sí, de la palabra, y de llegar tal vez a un punto de que uno pueda justamente enaltecerse con el texto, con el poema, involucrarse, de tal manera de que podamos justamente lograr esto que es como que la trascendencia. La poesía tiene que ser, ante todo, trascendental, Hugo. Trascendente. ¿Qué buscas tú más o menos? ¿Conmover al lector? ¿Que reflexione? ¿Dejarle un mensaje? ¿Que sienta belleza? ¿Que haga una imagen? ¿Qué es lo que tú esperas conseguir con el lector, por ejemplo? Que se haga parte, digamos, de esta sincronía con el texto. Que el autor no es el único ente que existe, sino que el lector deposita todo el resto del significado frente al significante. Perfecto. ¿Y tú, José Luis, piensas en el lector, por ejemplo, cuando escribes o cuando estás editando, o tienes un lector ideal, o escribes los poemas o los libros que a ti te gustaría leer, por ejemplo? Yo, en realidad, pensando en ese sentido, espero que el lector sea de manera vertical y transversal. ¿Por qué? Porque justamente el lector tiene que llegar a todas las masas, desde los colegios, del cabro que está en los planes y programas, que tal vez enseñando lírica, claro, género lírico, para segundo medio, por ejemplo, hasta la persona que ya tiene su edad determinada, que ya ha pasado por distintas circunstancias. Es decir, la poesía tiene que adquirir esa relevancia en todos los momentos, digamos, porque finalmente, así como Mahfouz Massi planteaba, que el lector justamente es el visionario de la poesía. ¿Cachai? Es decir, te relega a ti, como lector, ser el que fundaciona, digamos, tu texto. O sea, el sello te lo da... Claro, que lo completa finalmente. Sin lector no hay nada.
y, digamos, el periplo aquí va entre ambas partes. Yo creo, o a mi modo de ver, digamos, entiendo que así es un público integrador. Así como yo he sido, o yo soy, mejor dicho, una persona que tiene formación cristiana, yo soy parte, digamos, también de una formación laica, pero también he aprendido también a respetar, digamos, distintos elementos. Y la función integradora no solamente tiene que ver en la educación, sino que en todas las ramas o las disciplinas del arte y la ciencia. La educación en sí tenemos una deuda también importante, sobre todo con este retroceso de los 2 años de la pandemia, sobre todo, digamos, hay un importante retroceso, insisto, madurativo, aprendizaje, que mis colegas los veo. Y yo veo que hay gente que, claro, los chiquillos están todos descompensados, pero tratamos de alguna manera, volver a esta comilla normalidad que no la hay. Y tal vez el arte, sí, aplicando en el máximo concepto, sí puede darle un empujón, ¿cachai? Decir, sí, a ver, no solamente significa ver Netflix, sino que también las creaciones locales, insisto. En ese sentido, ¿cómo afecta tu literatura, tu poesía el territorio? Talca, la región del Maule, la 29 Sur, por ejemplo, que es donde vives tú. No, Chacal. Ahí hay un tema brutal, porque claro, yo creo todavía bueno, así como Telier, digamos, la poesía esa como media, que si bien es como dentro del entorno, hay uno de Gonzalo Milán que se llama Los Maniquí, buenísimo, y plantea justamente esta suerte de como, a ver, contemplación, belleza, pero a la vez buscando ese lenguaje también del pueblo, con los códigos, con las formas, con la idea justamente de rescatar, digamos... Ya, pero es un lenguaje, por ejemplo, en tu poesía, un básico, lenguaje chispeante, pero es chispeante, sí, es pícaro, ¿cierto? Está como... Vamos con la ironía trabajándola harto. La cultura pop ochentera, noventera, que la polla gol, que sí, el tincazo. El tincazo, claro. Vamos viendo tal vez... El millonario, esas cosas ahí aparecen. Y el safari, tal vez, y el chocolate Serenú, no sé. O finalmente los tablerones. Creo yo, o el manjar de 50 pesos. Creo yo, eso, cosas que son justamente coloquiales, pero que eso permite adhesión a la gente, porque es el lenguaje que se permite así a lo más, a ver, a lo más simple que podríamos plantear ahí, Claudio Bertoni, el lenguaje ese popular, claro, a lo parra, a lo más popular, a lo que puede sonar, insisto, a Loris Porhammer popular. Si queremos hablar de popular aquí, Hugo, o lo que hace David Añiñir, por ejemplo, con Mapurbe, que también incorpora ese lenguaje de la calle, de la tribu, de la esquina, de la población, de la periferia, claro. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a David en Ercilla, por una investigación que yo inicié, digamos, que no terminé nunca, pero espero alguna vez, y justamente de Mapurbe, Venganza Raíz, por la editorial Odiocracia. Y claro, el tipo ya le faltaba un brazo, el tipo nos juntaba a un lugar a chupar, un encebollado, unos tintos. Y él me decía, la poesía para mí siempre ha sido suburbana. Y la invención del neologismo me sirvió bastante para decir en dos cosas una. Claro. Y la potencia del neologismo como recurso o figura literaria justamente aplica a entender de que con la economía del lenguaje se puede jugar algo. Y la poesía semánticamente tiene ese sentido. ¿Te parece que la poesía es un juego? ¿Tú juegas, por ejemplo, ocupando un neologismo, o una onomatopeya, una imagen, el fragmento de una canción popular, por ejemplo? Bueno, de repente estrofas de canciones, a veces algunas bases, a veces renombrando, digamos, a Salo Reyes, que se murió encima. Claro, a propósito, sí. Pues. Lo cito. Pero, de igual manera, entiendo de que ese lenguaje y esa música y esa suerte de cortos que son con mixtura, esa mixtura le da categoría al verso. Le da categoría al verso. Oye, y el rap, por ejemplo, tú que vienes de alguna forma de la escuela del rap, del hip hop, de la improvisación, ¿cómo lo fusiona esto también con la poesía y al momento de declamar? Y la música negra en sí, el hip hop, el reggae, yo siempre he sido reggae, me ha gustado siempre a mí el jazz, Thelonious Monk, David Mills, yo Joe Coltrane,
yo rescato harto esos temas como que justamente nacen de la submarginalidad. Del bebop, digamos. Claro. Hay una, Sí, un bebop. el verso libre, ponte acuático, ponte, ¿cachai? Así, a ver, una construcción, una metáfora desde la improvisación. La poesía justamente juega con eso. Desde los tiempos originarios, sabemos que la poesía siempre ha sido a partir de la oralidad y de cómo existía imprenta hasta cuando salió, claro, en 1410, 1411, con Gutenberg y todo. Antes recuerda que estábamos todos a partir de esto. De la tradición oral. De la improvisación. Y que justamente acá nosotros, si nos por citar a Julio, Gangsta's Paradise, por ejemplo, lo tengo también, Control Machete, hasta los Tirogracias, los Tetas. Excelente. Son grupos que al menos entendemos que son respetables. Y entendemos también que juegan con ese tema de Juan Satío, Lengua Dura, Saturno Espacial, sus versos. Su rima, su calle, su Sí, y sin ir más su lejos, poesía. Inyección Letal, ahora un grupo que está sonando bastante y que juega harto con la poesía, de una poesía justamente de lo que habla desde la precariedad. Y esa precariedad, mi compadre Checa, imagínate, ya de la 29, que es fundador de la 29, de la 29 Sur, que es una calle larga con varias botillerías. Y que finalmente se entiende que él tiene todo pintado blanco y negro. Blanco y negro, claro. Y le tengo un poema, de hecho, al loco justamente que se llama... Sí, a por eso ahí. quería llegar también. Tú, tus poemas siempre los dedicas, estás dedicado a amigos, a personajes que tú vas conociendo, al dueño de un bar, al amigo del barrio, a los compañeros de la universidad. Y que muchas veces no se ajustan al texto como tal, como el cuerpo, sino que van como epígrafe. Y ese epígrafe, claro, tiene que ver con justamente un tributo, una pleitesía y un Tú agradecimiento, porque compartes tiene tu algo. poesía, tu poesía es para ellos, es para las personas Desde el tipo que está en la carnicería hasta la persona que atendió el kiosco y gente que tampoco no tiene idea, pero me he visto, por ejemplo, con vecinos, amigos, gente que me han dicho gracias por el texto o gracias por la dedicatoria, sin saber que tal vez se encuentren con que en el texto abajo no dice lo mismo. Claro. Es de una manera como a premio, tal vez, y que se ajusta justamente a esa universalidad que yo intento hacer con esta poesía. Que todos lleguen. Que a todos llegue la poesía. Y que Bien. Esa es la premisa acá de José Luis Muñoz, que la poesía llegue a todos. Seguimos acá en Canal 30 Multicom, Animales Literarios desde la Alameda de Talca y vamos a hacer una pausa comercial. No se mueva de sus asientos, volvemos enseguida a conversar de literatura con José Luis Muñoz Barrios. Bienvenidos, seguimos acá en el segundo bloque de Animales Literarios junto a José Luis Muñoz Barrios, poetas desde acá, la ciudad de Talca, para conversar obviamente de sus libros, de poesía, ¿cierto? De la región del Maule, de que el verso siempre tiene que decir algo, ¿cierto, José Luis? exactamente. Tal vez justamente es como la frase insignia que tengo. Mi tercer libro, una suerte de presentación spot literario, lo hice en la Plaza La Era. Y justamente me quedó dando vuelta esa idea, pues. Salió de la nada, digamos, súper natural, entendiendo de que la poesía, si no dice nada, mejor callar. O si un verso, si no dice nada, mejor callar. ¿A qué hace referencia? A que todo tiene que responder algo. Y es el ataque que queremos buscar, sobre todo en estos tiempos, yo creo. Sobre todo en estos tiempos. ¿Cómo ves lo social, por ejemplo, en tu poesía? ¿Es algo transversal que, aparte de los neologismos, ¿cierto? Del afiche, como bien decías tú, de algún elemento surreal o callejero, también aparece, ¿cierto? Lo social, aparece esa preocupación, ¿cierto? Por el prójimo, por los problemas sociales que ocurren en la ciudad o en el país. Tal vez hace referencia justamente como a lo grande, lo que nos contaba Lyotard, la caída de estos grandes relatos que se han generado y que han impactado en nuestra sociedad de Occidente. En este caso, nosotros yo creo que la poesía justamente tiene que abarcar esos puntos. Uno como docente ve aquello, uno como que va al consultorio, al poli,
ves ciertas cuestiones que no hay médicos, no hay personas especialistas. Nosotros vemos que cada día se ha hecho más costosa la vida. Tenemos un gobierno nuevo, de turno, que es de Boric, ¿cierto? Que planteó, ¿cierto?, una nueva revolución, digamos, tal vez una suerte, digamos, de acontecimiento genuino. Y no obstante, no ha llegado ni aplicado tampoco a las masas, porque vemos que todavía hay disgustos, hay formas que también uno no se apega uno sí, como poeta siempre está ligado a la política. Eso te quería preguntar. El poeta nunca ha sido alejado de esto. Tiene que existir un vínculo. A mi juicio sí. A mi juicio yo creo que tenemos que responder, digamos, a esto, porque de lo contrario la poesía sería, bueno, seguimos con la poesía entonces clásica, po. ¿Tú crees que la poesía es un acto político, por ejemplo? ¿O escribir poesía o leer poesía? La poesía es política. La poesía es un acto político. La poesía, es un acto, político que debiese, insisto, comprometerse más allá. Ya pasa de ser lo que tiene que ver estéticamente planteado. La hermosura, la estética, el verso, la imagen. Yo creo que la poesía tiene que, sin duda, responder tal vez a estas cuestiones que están en boga. Y estas cuestiones que tal vez nosotros nos hacen tal vez ir creciendo como personas y que nos están ocurriendo. La chapa, la sociedad plástica, ¿sí o no? Tal vez que eso que ya hemos perdido como humanidad. Yo creo que también hay una cuestión crítica dentro de tus versos. Y humana ante todo. Pero yo creo que siempre la poesía debe estar ligada necesariamente a los contextos sociales. Porque de lo contrario no tendría para mí sentido, ni tampoco para la gente que intenta buscar y que lo vemos así. Actualmente voy viendo es una antología justamente de Jorge Telier que se llama Haiku, conjunto de haiku. Pero el haiku tampoco nos dice mucho, o sea, solamente nos deja como hermosos, el disfrute, la pasión, el desgarro tal vez como personas, como que el haiku ha tenido la métrica que oriental milenaria. Claro. Pero Chile no estaba eso. Yo creo que nosotros tenemos que atravesar todas esas capas que nos llegan de nosotros de afuera, y entiendo que nosotros debemos someternos, digamos, a responder, digamos, lo que uno ve el día a día, de subirse a la micro, compadre, a trabajar con los chiquillos, con apoderados, con distintas problemáticas, insisto, hasta una inyección. Pero todo eso poetizarlo, tú hablas de la experiencia, del día a día, de ir a hacer clase a un colegio, como tú eres profesor, de llegar al poli, que no te atiendan, todo eso tú lo poetizas de alguna forma. Se va sintetizando en ciertos textos, lo cual el primer y segundo libro, ya que tenemos los textos ahí, yo creo que se llevaron bien a cabo. Primero, Códigos y escenas, 2015. Exactamente. Sí. Acá hay una suerte de relato que justamente intento yo como salir, digamos, a las masas. Fue mi primer atrevimiento en la poesía, como formalmente. Ya, para ti es un atrevimiento. Sí, bueno, no puede llegarle piedra, le pueden llegar camotes por esta cuestión. Pero yo siento que ese fue el libro, de hecho, con material básico, por la editorial, en este caso, La Horca. La Horca, y con una portada de Víctor Leighton. Sí. Que sí, pues, ¿Te han tirado piedras o te ha llegado algún elemento contundente escupo, en alguna lectura? Me ha llegado un escupo. Una vez me llegó una almeja y hice una cuestión con Julio César Marín. Hicimos una intervención en CREA. Sí, lo recuerdo. Y me llegó una almeja, yo estaba al medio de la pileta, que está en la entrada del CREA. Ya. Y me pongo a leer. Una intervención callejera, poesía en la calle. 2019. Ya. Y me pongo a leer, ¿cachai? El texto. Y de repente sentí una concha y dije, y me dolió, ¿cachai? Entonces sentí que eso fue magnífico. Ojalá con limón, dije yo. Claro, otro. Ya, te llegó un conchazo, digamos, ahí por leer poesía. Pero, por Dios mío, es que me quebró 2 costillas. Ya, pero también te ha traído, digamos, buenos beneficios, buenos dividendos esto de la poesía. Sí. Al menos en términos educacionales sí me ha servido. Al menos sí he podido impactar, digamos, a las comunidades, digamos, leyendo. Me acuerdo una vez también hubo que estábamos en Pencahue, viejo. Sí, ¿te acordás? Con Gustavo. Y fuimos los 3 a leer poesía, sí, a la biblioteca municipal de Pencahue.
Y tuvimos que ir a la radio a llamar a la gente, vengan nosotros, somos 3 lectores de poesía. Tratando de buscar puerta a puerta. Claro, de buscar los lectores, o sea, que ¿Te acuerdas que sí. esas cosas son súper como caricaturescas, pero que finalmente llenan ese vacío que uno tiene como, claro, como formador y constructor del verso? Tal vez va por ahí. Eso es lo que acá pasa nomás. Chilean Way. De Chilean Way. ¿Sí o no? Los Chilean Way. Por otros lados no te pasa eso. No te va a ocurrir eso. Imagínate, ¿dónde? O sea. Pero Chile sí. En Chile se da esta característica del perro que está, ¿cachai? Defecando o haciendo el amor con otro perro. ¿Cachai? Hasta el cartero que lo muerde. O se cae el delivery. Una vez, ¿sabes que sacó la chucha el delivery, weón? Y yo le dije, y se le cayeron los platos. Todas esas cosas tú... Uno va rebobinando Ya. y tal vez haciéndolo con una cinta, Y vas pero jugando poética. con eso en tu... Sí, po. Ya, por lo tanto, tus textos tienen momentos graciosos, tienen momentos, digamos, críticos. Ojalá con la humorada siempre, po. La humorada también nosotros estamos súper depre, po. La poesía yo creo que también tiene que dar ese gramo Ya, en ese sentido tú... de cómico, ¿cachai? Tú sigues la línea de Nicanor Parra, por ejemplo, en cuanto al humor, a la ironía, a la crítica. Pero ante todo, yo me alimento, insisto, mi referente histórico siempre ha sido Carlos Díaz Loyola, popularmente conocido, claro, Pablo Roca, Gonzalo Milán, Enrique Lin, por Dios, para mí, y Vicente Huidobro. Para mí eso es mi referente, así potente, sin despreciar obviamente a nuestra Mistral, sin despreciar tampoco a Neruda, porque esa pataola que siempre se produce tal vez como encomio entre un escritor y otro, o entre escuelas diferentes, pero no son escuelas diferentes. O sea, al final, Hugo, son finalmente las letras que nos pertenecen, que están escritas en distintos estilos nomás. ¿Te parece que el poeta o el escritor es un guardián de la palabra? Ante todo sí, guardián, pero es querendón, ¿cachai? El poeta hay que ver otra cosa. Es un tanto también pícaro. ¿Ya? Que entra, po. Mujeres buenas mozas. ¿Sí o no? Hay un texto también no menor, también hay... Nosotros tenemos que también escuchar y escucharnos, po. Y también darle un poema lindo, o esa suerte de pícara, como se dice, que esa es la cuota que nosotros nos da como el lenguaje chileno. ¿Tú rescatas de alguna forma ese lenguaje chileno? Pícaro. El pícaro sobre todo. Claro, si lo vemos así, tiene que estar presente porque naturalmente debe existir también ese engrane. Ese lenguaje nos permite ser más desde acá, del pueblo. Tú atento, escuchando, siempre lo utilizas. ¿Cómo va recogiendo ese lenguaje pícaro del chileno? A través del, insisto, del día a día, de levantarse en la mañana, empezar su pega, tomarse un café fuerte, ¿sí? Después tomar el colectivo o viajar en auto, no sé, hasta después almorzar y acostarse después de la noche y decir, chuta, he escuchado 1200 cosas y esas 1200 cosas vamos haciendo una conexión. Vamos haciendo la síntesis literaria que finalmente se reproduce en distintos formatos, o en el cortometraje, o en la música, o en la que nos convoca a nosotros, que es la literatura, la poesía. Oye, y en cuanto a eso, el proceso creativo, ¿cómo lo abordas tú? ¿Tú escribes todos los días? ¿Tienes un horario? ¿Hay momentos en que dejas de escribir? ¿O llega la inspiración así de una y tú escribes un poema de una vez? ¿Escribes un poco en la mañana, otro día en la tarde? ¿O los construyes todos de una vez? ¿Cómo más o menos ese proceso? Yo creo que se grafica básicamente con el segundo libro, Hugo, con el Situaciones irregulares o poemas malos. Exactamente. Ese libro yo creo que resume, digamos, todo un tema contextual a partir de una libreta de notas que empecé a elaborar. Y justamente aquí ya estoy, por ejemplo, en lo que es la poesía, en la boleta, escrito, por ejemplo. Yo muchas veces me siento a tomar algo, una pizza, no comer una pizza, no sé, o estoy sentado en la mesa aquí mismo, en el pasto, y digo, chuta, a ver, aquí, o en la micro, y se logra. O sea, me da a mí, claro, por el tema, no está como consecuentemente, digamos, con un formato, o con una suerte de pasos rigurosos, no.
Acá nace solamente a través del momento, tal vez. De lo que yo estoy experimentando como persona y lo que veo y escucho. Y Yo creo que tampoco hay horario. Tampoco hay Me he horario. visto a las 5 de la mañana hasta como la 1 tarde, o me he visto también en el baño escribiendo, como también afectándome. Yo digo, a ver, aquí no hay un cálculo exacto, digamos, de escribir. Todo lo contrario, aquí todo tiene que No es nacer. algo tan predeterminado, o sea, espontáneo. Pero siempre, uno siempre tiene conlleva su libretita con su lápiz Faber-Castell. Oye, y tomando eso en cuenta, ¿qué consejo le podrías dar tú a nuestros televidentes, cierto, que están escribiendo, que están comenzando a escribir, que tienen deseos de escribir? ¿Cómo los podrías motivar, alentar? ¿Qué consejo les podrías dar? No, fundamentalmente, para mí el esfuerzo, la tenacidad, perseverar, ante todo. Primero leyendo literatura general, digamos, de los grandes referentes. Para mí uno de Cavafis, por ejemplo, a mí me llegó harto. Literatura, digamos, también que puede reforzar ciertos ideales y ser perseverante y consecuente. Yo creo que, a mi modo de ver, tiene que ver justamente la poesía que a nosotros nos busca cuando sea, por ejemplo, cuando tocan el timbre. Uno abre la puerta. La poesía tiene que abrir puertas y no cansarse. La literatura, narrativa, poesía, lírica, teatro y todos los subgéneros que existen, también se trata o consiste en la técnica de primero seguir leyendo harto, culturizándose harto, pero sobre todo buscar respuestas. La poesía tiene que ser siempre una forma de recurso y no discurso. Tiene que ser justamente lo que nosotros necesitamos en este minuto, y yo creo que con Hugo tenemos la antesala más que dicha, que necesitamos justamente hacer esta instancia para recrear, para reformarnos y seguir creyendo entre nosotros, nuestros hijos. Mi literatura va para mis cabros, uno de 10 en Linares y mi hija de 1 año. Y para ellos, así como Roberto Bolaño lo hizo con Lautaro y su otro hijo, me acuerdo, Alexandra. Uno busca para eso, crear, humanizar y dejar esta herencia cultural que no es menor para nuestros cabros, para nuestros niños, porque uno es profe y es persona. Bien, perfecto. Ahí está entonces el consejo que nos da José Luis, ¿cierto? Pasamos entonces ahora a la lectura para que tú puedas compartir, ¿cierto?, estos textos Ya, pues. con nuestros televidentes. Ningún problema. Este libro, el mío, es del 16. Es del 17. Ya, vamos. Segundo libro, Situaciones irregulares, poemas malos, donde el atrevimiento es más feroz y que indica justamente esta poesía que subrayo en la concordancia con el verso y en la concordancia con los contextos. Este libro está lleno o está atiborrado, digamos, de ironía, de recursos de metalenguaje, de calcomanías y de un suspenso no menor, pensando en que acá hay harta información. La misma edición, La Horca, portada, fotomontaje de Hugo Villar, que justamente pertenece a la editorial La Horca, Sonido y la Furia, collage, fotomontaje, y la contraportada es de Pintor Bohemio, de Ezequiel Plaza, con mucho cariño, para mis hijos. Viaje en Cromi, a amigo Eric Salazar Lisboa, hombre magistral, cuerpo de proteínas que mueve montañas, y conceptos de ultratumba y conocimientos, narrador por castigo o autonomacia. En un amigo sentado, como sultán de Oriente, convivo por cuestiones esporádicas, mis pensamientos estúpidos. Una mujer naranja sonríe, un zapallo aplaude su bajada, un flaco de un carecorneta llora y un misil cubano abre el desconcierto. Doblando por la población Independencia y el clandestino, siempre abiertos los parroquianos a destajo por la lluvia inclemente, que hace tiritar las tetas de mi comadre frente a su propio espejo. Sube un vibracho bueno para la talla,
justificando su calva de gracia, y su esposa, un conjunto de personajes hollywoodenses. A que nadie le ha meado la cara al chofer, a que nadie le ha pagado con un billete de 20 lucas, enseñando su pase escolar, a que nadie ha zapateado un buen pie de cueca en el pasillo, cuán rama metálica postmoderna, sin sentimientos, cuyos robots destinan sus circuitos en claves, 2 puntos, trabajar, ordenar, cagar, chupar, ver tele, morir. Letrero mensaje adhesivo, comillas, toca el timbre, tira el cordel, y las cortinas caen y caen levantando risas y enojo por parte de los pasajeros. Pasajeros que no quieren llegar a su destino y enfrentar su guerra civil, olvidando por entero la brújula que mueve su dilatado corazón y sus bolsillos. La lluvia, otra resaca del cielo, nos indica que ya ha finalizado el recorrido, más solo y con menos vergüenza. Muchas gracias. Mi último libro se titula Los pilares de los caídos, por la editorial Litero Altura, que de la quinta región, donde justamente ya apuesta conmigo un tiraje de 100 copias y que se hicieron varias presentaciones aquí en Talca, partiendo por el Partido Radical, partiendo después por el centro de la Universidad Católica, partiendo también por lugares, algunos lugares como comedores, restaurantes y situaciones que y la calle, de hecho, vendiendo este librito. Los pilares de los caídos, con mucho cariño. Acá Víctor Leighton también hace un juego de 4 formas, digamos, con silografía. También tiene todo un cuento interesante de leer y releer, digamos. Mi último libro, Escáner político, exiliado en el 75. Lucho Martínez grita en los rincones de Talca su llanto desérticamente por sus malas decisiones, por sus familias medievales, que a punta de flechas castiga su espinazo, y las mujeres perdidas, amigo de lo fatal, de los buenos boleros y la depresión adquirida, no por moda ni capricho básico, sino por inventar vehículos que le permitan navegar en el asfalto y los peajes de su Talca querido, furioso de una concesionaria maldecida, y el descaro ha sido potentísimo de los gubernamentales y los grandes relatos, un pencazo a la cuchara que ni el marcapaso de Piñera, ni Trump, ni nadie puede interrumpir, porque el Lucho fue milico, hizo amor a la bandera, hizo llamar a sus hijos, puro Chile, tu cielo y a su lado, ese último entero acuático y eternamente contradictorio. Lucho Martínez camina afanosamente por la independencia de sus lugares abatidos, del futuro, un resorte que lo empuja hacia lo intergaláctico, enfrenta sus pecados, entre la salmuera y el vino tinto sanjaverino, curtido, ama al rotito, y amar no es tan solo un juego, es un texto lindo y perdurable, que la tierra ni la pobla jamás lo olvidarán. Muchas gracias.